Claro, aquí está la nueva historia de venganza y drama familiar, escrita completamente en español, manteniendo el tono y estilo de la historia original. Nunca olvidaré lo que sentí aquella noche, 6 meses después de la boda de mi hijo, cuando el fotógrafo me llamó con urgencia. «Señora Thompson», dijo con voz áspera, «encontré algo en las fotos. Venga a mi estudio esta noche. Por favor, no le diga nada a su hijo todavía. Necesita ver esto primero». Colgué el teléfono sintiendo como si alguien me hubiera echado agua helada por la espalda. La devastación que sentí destruyó todo lo que creía saber sobre aquel día. 6 meses antes, yo pensaba que estaba viendo a mi único hijo, David, casarse con el amor de su vida. Jessica Miller parecía perfecta sobre el papel, rubia, alegre y supuestamente locamente enamorada de mi hijo de 32 años. Como viuda de 58 años, que había criado a David sola después de que su padre muriera cuando él tenía 12, yo simplemente estaba agradecida de verlo feliz. La boda había sido un evento fastuoso en el club de campo Rosewood, en las afueras de Madrid. La familia de Jessica no había escatimado en gastos. 300 invitados, una cena de 10 platos, barra libre, y Ricardo Bernal como fotógrafo, el más solicitado de toda la capital española. Recuerdo haber pensado qué suerte tenía David de tener unos suegros que podían permitirse tal extravagancia. Mi pensión de maestra de secundaria ciertamente no podría haber cubierto eso, pero ahora, mirando la tarjeta de presentación de Ricardo en mi mano temblorosa, me di cuenta de que la palabra suerte podría haber sido completamente equivocada. El estudio de Ricardo Bernal estaba ubicado en el Distrito de las Artes, un almacén reconvertido con ventanales de suelo a techo y paredes de ladrillo visto. Cuando llegué a las 7 de la noche en punto, el aparcamiento estaba casi vacío. Dentro, Ricardo me esperaba detrás de su escritorio, con un aspecto de no haber dormido en días. Profundas ojeras sombreaban sus ojos y su barba, habitualmente perfecta, estaba descuidada. «Señora Thompson, gracias por venir», dijo, levantándose rápidamente. Llevo semanas devanándome los sesos sobre si debía llamarla. «¿Qué encontró?», pregunté, yendo directa al grano. Después de 25 años enseñando en el instituto, había aprendido a detectar problemas a kilómetros de distancia. Ricardo sacó una carpeta gruesa y la puso sobre el escritorio entre nosotros. Estaba organizando las fotos de la boda para mi portafolio cuando noté algo extraño. Empecé a mirar con más cuidado y hizo una pausa, pasándose la mano por el pelo. «Señora Thompson, creo que su nuera estaba teniendo una aventura durante la recepción de la boda». La habitación pareció inclinarse de lado. «Eso es imposible. Jessica estuvo con David todo el tiempo». «No todo el tiempo», dijo Ricardo en voz baja. Abrió la carpeta y sacó la primera fotografía. Esto se tomó a las 9:47 de la noche durante el baile del padre y la hija. Estudié la imagen. Mostraba a Jessica con su deslumbrante vestido blanco, pero no estaba en la pista de baile con su padre. En cambio, estaba cerca de la entrada de servicio de la cocina, parcialmente oculta tras una columna decorativa. Estaba abrazando a un hombre de traje oscuro, definitivamente no David, a quien yo podía ver claramente en la pista de baile, buscando a su prometida. «¿Quién es ese hombre?», susurré. «Eso es lo que me llevó semanas averiguar», dijo Ricardo con gravedad. «Su nombre es Marcos Colomer. Es primo de Jessica, pero lo que es más importante, también es su socio de negocios secreto». «¿Primo?», repetí, mirando la fotografía que reescribía rápidamente mi comprensión del día de la boda de mi hijo. Recuerdo que David mencionó que el primo de Jessica, Marcos, estaría en la boda. Parecía un joven agradable cuando lo conocí brevemente en la recepción. Ricardo sacó otra foto. «Esa es la cuestión, señora Thompson. Marcos no es solo familia. Él y Jessica son socios de negocios, algo que David desconoce». Me entregó una impresión de la página web de la Secretaría de Estado de Negocios de España. Colomer y Miller Consultoría Financiera. Han sido socios durante 3 años, pero Jessica lo ha mantenido completamente oculto a David. Estudié el documento, sintiendo que mi familiar cerebro de maestra se activaba. Esa parte de mí, que podía detectar un pase de entrada falso desde el otro lado del aula.
Jessica Miller y Marcos Colomer habían registrado su negocio en el año 2022, el mismo año en que ella había comenzado a salir con David. Así que Jessica ha estado dirigiendo un negocio con su primo durante 3 años y David no tiene idea, pregunté. Aunque incluso mientras las palabras salían de mi boca, varias posibilidades desagradables se estaban formando en mi mente. ¿Por qué mantendría este secreto a su marido? Eche un vistazo a estas, dijo Ricardo, extendiendo una serie de fotos sobre su escritorio como un detective presentando pruebas. La línea de tiempo que había construido era incriminatoria. 9:47 de la noche. Jessica abrazando a Marcos cerca de la cocina. 10:15 de la noche. Jessica escabulléndose por la puerta lateral mientras David daba su discurso de agradecimiento. 10:23 de la noche. Marcos saliendo por la misma puerta. 10:45 de la noche. Jessica regresando un poco despeinada, alegando que había necesitado aire fresco. Recuerdo eso, dije lentamente. David la estaba buscando durante su discurso. Ella dijo que se había sentido mareada y necesitaba aire. ¿Durante 22 minutos? Ricardo levantó una ceja. Señora Thompson, hay más. Sacó su ordenador portátil y abrió una carpeta etiquetada Imágenes de seguridad. La pantalla mostraba el aparcamiento exterior del club de campo desde múltiples ángulos. El sistema de seguridad del club se respalda en la nube. Tengo contactos allí que me ayudaron a acceder a las imágenes. Hizo clic en reproducir en un video con la marca de tiempo de las 10:17 de la noche. Vi a Jessica salir por la entrada lateral y caminar rápidamente hacia un sedán oscuro aparcado en la esquina más lejana del aparcamiento. Marcos ya estaba esperando junto al coche. Se abrazaron de nuevo, más apasionadamente esta vez, antes de subir juntos al vehículo. 22 minutos después, dijo Ricardo en voz baja, regresaron por separado. Me hundí en mi silla, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Jessica no solo había engañado a David en su propia boda, lo había hecho con su propio primo, que también era su socio de negocios secreto, algo que David desconocía por completo. Ricardo, ¿por qué me muestra esto a mí en lugar de ir directamente a David? Se quedó callado durante un largo momento, mirando las fotos esparcidas por su escritorio. Porque hay algo más, señora Thompson. Algo que hace esto más complicado que una simple aventura. Más complicado como... En lugar de responder directamente, Ricardo sacó otra carpeta. Esta estaba etiquetada como Registros financieros. Mi experiencia en la enseñanza podría haberme preparado para detectar alborotadores adolescentes, pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de aprender sobre fraude financiero. Colomer y Miller. Consultoría financiera se especializa en la gestión de inversiones para clientes mayores, dijo Ricardo con cautela, específicamente viudos y viudas con activos sustanciales. Las piezas estaban encajando con una claridad nauseabunda. ¿Cómo sabe todo esto?, le pregunté a Ricardo, aunque empezaba a sospechar que la respuesta no sería reconfortante. Porque mi madre fue una de sus clientes, dijo en voz baja. Murió hace 8 meses y cuando estaba liquidando su patrimonio, descubrí algunas irregularidades. Ricardo abrió su portátil de nuevo y mostró una serie de extractos bancarios. Mi madre, Leonor Bernal, tenía 74 años y demencia en etapa temprana. Alguien la remitió a Colomer y Miller Consultoría Financiera hace 18 meses. La convencieron de transferir sus inversiones a su gestión. ¿Cuánto?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. 450.000 euros. Todos los ahorros de su vida. Sentí que se me secaba la boca. ¿Qué pasó con ellos? Eso es lo que he estado tratando de averiguar. Los registros oficiales muestran varias inversiones de alto riesgo que supuestamente fracasaron. Pero cuando contraté a un contable forense, descubrimos que la mayoría de esas inversiones nunca existieron. Ricardo sacó una carpeta gruesa llena de documentos financieros. Señora Thompson, creo que su nuera y Marcos Colomer están llevando a cabo una estafa elaborada dirigida a personas mayores. Encuentran a personas mayores vulnerables, se ganan su confianza y luego vacían sistemáticamente sus cuentas. Pero Jessica solo tiene 29 años. ¿Cómo podría siquiera saber cómo hacer algo así? No está trabajando sola, dijo Ricardo con gravedad.
Creemos que hay una red más grande involucrada. Jessica y Marcos se encargan de las relaciones con los clientes, pero otra persona está gestionando el papeleo y moviendo el dinero. Volví a mirar las fotos de la boda, viéndolas bajo una luz completamente nueva. Así que la aventura podría ni siquiera ser romántica. Podrían haber estado coordinando negocios durante la recepción, planeando su próximo objetivo, discutiendo casos actuales. O ambas cosas, dije, sintiendo náuseas. Ricardo, ¿por qué no ha acudido a la policía con esto? Lo he hecho. La inspectora Sara Martínez está preparando un caso, pero necesita más pruebas. El rastro financiero es complejo, y las víctimas... Hizo una pausa. Muchas de ellas son personas mayores con problemas de memoria, no son testigos ideales. ¿Y su madre? ¿No puede probar el fraude en su caso? La expresión de Ricardo se ensombreció. Está muerta, señora Thompson, y según el forense, murió por causas naturales, insuficiencia cardíaca provocada por el estrés. Pero no puedo evitar preguntarme a qué tipo de estrés estaría sometida una dulce anciana si descubriera que le habían robado los ahorros de toda su vida. La implicación flotaba en el aire entre nosotros como una nube tóxica. Jessica no era solo una esposa infiel. Podría estar involucrada en crímenes que literalmente habían asustado a una anciana hasta la muerte. ¿Qué necesita de mí?, pregunté. Información sobre las finanzas de David. Sobre sus finanzas. Necesito saber si Jessica tiene acceso a cuentas importantes, si ha presionado a David para que haga inversiones, si ha mencionado a parientes o amigos mayores que podrían necesitar asesoramiento financiero. Pensé en el último año, reproduciendo conversaciones e interacciones con Jessica. Ha estado muy interesada en mis cuentas de jubilación, dije lentamente. Me ha ofrecido varias veces revisar mis inversiones. Dijo que tenía contactos que podrían conseguirme mejores rendimientos. Ricardo se inclinó hacia adelante. ¿La dejó? No. He estado gestionando mis propias finanzas desde que mi marido murió hace 15 años. Le dije que estaba contenta con mis acuerdos actuales. Hice una pausa. Pero David me ha estado presionando para que lo reconsidere. Dice que Jessica solo está tratando de ayudar a la familia. Señora Thompson, dijo Ricardo con cautela, creo que usted y David son sus próximos objetivos. ¿Próximos objetivos? Las palabras resonaron en mi cabeza como una campana de advertencia. Pensé en cada interacción que había tenido con Jessica durante el último año, cada pregunta aparentemente inocente sobre mi jubilación, cada oferta de ayuda con el papeleo. ¿Qué tan seguro está de esto?, le pregunté a Ricardo. Lo suficiente como para que haya estado perdiendo el sueño durante semanas. Respondió. Señora Thompson, ¿puedo hacerle algunas preguntas personales? Asentí. Aunque cada instinto me decía que no me gustaría el rumbo que estaba tomando. ¿Es dueña de su casa? Sí. La terminé de pagar hace 5 años. ¿Tiene ahorros importantes para la jubilación entre su pensión de maestra, el seguro de vida de su marido y su plan de pensiones? Sí. ¿Alguna inversión que Jessica conocería? Pensé detenidamente. David mencionó mi cartera de inversiones un par de veces cuando Jessica estaba cerca. Siempre ha estado orgulloso de que su madre, maestra de escuela, lograra construir un nido cómodo. Ricardo tomó notas en un blog. ¿Le han invitado a algún seminario financiero? ¿Le han presentado a algún asesor de inversiones? ¿Le han sugerido algún cambio en su planificación patrimonial? De hecho, sí. El recuerdo me invadió. Hace 2 meses, Jessica me invitó a algo que llamó un taller de seguridad para la jubilación. Dijo que era específicamente para educadores y que me mostraría cómo maximizar los beneficios de mi pensión. ¿Fue? No. Tenía una reunión de padres y maestros esa noche, pero Jessica pareció decepcionada cuando cancelé. Hice una pausa. Lo pospuso 2 veces, tratando de encontrar un momento en el que pudiera asistir. Ricardo y yo nos miramos a través del escritorio, ambos entendiendo las implicaciones. Si Jessica era parte de una operación de fraude financiero más grande, un taller de seguridad para la jubilación sería el campo de caza perfecto para objetivos mayores con activos sustanciales. Ricardo, necesito ver más de estas fotos. Todas. Él dudó. Señora Thompson, algunas de estas son difíciles de ver. Si David es verdaderamente inocente en todo esto, estas imágenes lo destruirán. Si David es inocente,
entonces merece saber qué tipo de mujer se casó antes de que ella lo destruya financieramente. Enderecé mis hombros. Muéstreme todo. Ricardo abrió la carpeta más grande hasta el momento. Estas son las fotos que no pude incluir en el álbum oficial de la boda. Lo que vi durante los siguientes 30 minutos pintó un cuadro de una recepción de boda que en realidad era una elaborada reunión de negocios. Jessica y Marcos no solo estaban robando momentos para encuentros románticos, estaban llevando a cabo reuniones sistemáticas con varios invitados durante toda la noche. ¿Quién es este hombre?, pregunté, señalando una foto de Jessica en profunda conversación con un anciano junto a la barra. Humberto Villalobos, 83 años. Asistió a la boda como el abuelo honorario de Jessica, sin parentesco real. Invirtió sus ahorros de la Seguridad Social con Colomer y Miller, consultoría financiera 6 semanas después de la boda. Y esta mujer, Patricia Dueñas, 79, tía de Marcos, transfirió la pensión de su difunto marido a su gestión 2 semanas después de conocerlos en la recepción de su hijo. Me sentí enferma. Utilizaron la boda de David como un evento de networking. Así parece, señora Thompson. He identificado al menos a 12 personas en esa recepción que se convirtieron en clientes de Colomer y Miller Consultoría Financiera en un plazo de 2 meses después de la boda. El total de activos a los que han logrado acceder hasta ahora supera los 2 millones de euros. ¿Qué pasa con las personas que no invirtieron? Algunos son más difíciles de rastrear, pero 3 invitados mayores han muerto en los últimos 6 meses. Todos por afecciones relacionadas con el estrés, todos después de hacer inversiones importantes con Jessica y Marcos. La habitación daba vueltas. La boda de mi hijo no había sido una celebración. Había sido una escena de crimen cuidadosamente orquestada. Y David, mi dulce y confiado hijo, había proporcionado sin saberlo la cobertura perfecta para todo. Ricardo, tenemos que decírselo a David esta noche. Señora Thompson, espere. Ricardo me agarró suavemente del brazo cuando me levanté. Hay una cosa más que necesita saber antes de que involucremos a David. ¿Y ahora qué? La pregunta salió más cortante de lo que pretendía, pero las palabras de Ricardo me habían provocado un escalofrío. Creo que Jessica sabe que he estado investigando. ¿Qué quiere decir con que sabe? La pregunta salió más cortante de lo que pretendía, pero las palabras de Ricardo me habían provocado un escalofrío. Hace 3 días, alguien irrumpió en mi estudio. No robaron nada, pero accedieron a mis archivos informáticos, específicamente a la carpeta que contenía las fotos de la boda y mi investigación sobre Colomer y Miller Consultoría Financiera. Me hundí de nuevo en mi silla. ¿Está seguro de que fue Jessica? El robo ocurrió la misma noche que Jessica cenó con David en el restaurante romano, justo enfrente de mi estudio. Las imágenes de seguridad muestran a alguien entrando en mi edificio a las 9:47 de la noche. El recibo de la cena de Jessica y David tiene la marca de tiempo de las 9:52 de la noche, así que pudo haberse escabullido durante la cena. El baño del restaurante está en el 2º piso, justo al lado de una salida de incendios que da al callejón detrás de mi edificio. Pudo haberse excusado, entrado, accedido a mis archivos y haber estado de vuelta en la mesa en 15 minutos. Mis instintos de maestra gritaban. Este era el comportamiento de alguien que había hecho trampas en los exámenes toda su vida. Siempre un paso por delante, siempre con una coartada. ¿Qué encontró en su ordenador? Ricardo se pasó la mano por el pelo. Todo lo que hemos discutido esta noche. Las fotos, los registros financieros, el caso de mi madre, la lista de víctimas mayores. Señora Thompson, si Jessica sabe que la estamos vigilando, podría acelerar cualquier línea de tiempo que tenga para David y para usted. Lo que significa que podría intentar acceder a sus activos inmediatamente antes de que podamos exponerla. Pensé en la llamada telefónica que había recibido esta misma mañana, Jessica preguntando si había reconsiderado su oferta de revisar mi cartera de inversiones. Su voz había sido inusualmente urgente, casi desesperada. Me llamó hoy, le dije a Ricardo. Dijo que tenía algunas oportunidades de inversión urgentes que serían perfectas para alguien en mi situación. La expresión de Ricardo se ensombreció. ¿Qué tipo de oportunidades? Algo sobre bonos municipales con rendimientos garantizados.
Quería programar una reunión para mañana por la tarde. Señora Thompson, los bonos municipales legítimos no tienen rendimientos garantizados por encima de la tasa de mercado. Está tratando de tenderle una trampa. ¿Pero por qué ahora? Si ha estado planeando esto durante un año, ¿por qué la urgencia repentina? Ricardo sacó su teléfono y me mostró una noticia con fecha de hace 3 días, porque esta historia se publicó en el Diario de Negocios de Madrid. Firma de inversión local bajo investigación por fraude a personas mayores. No nombran a Colomer y Miller específicamente, pero se está corriendo la voz de que el Departamento de Policía de Madrid está preparando casos contra asesores financieros que se dirigen a personas mayores. Leí el artículo 2 veces, con el corazón acelerado. Así que Jessica está tratando de sacar provecho antes de que la investigación la alcance. Exactamente, señora Thompson. Creo que la reunión de mañana es su juego final. Va a intentar que usted transfiera todo. Me levanté, caminando hacia la ventana que daba al aparcamiento, el mismo aparcamiento donde Jessica había llevado a cabo sus negocios secretos, durante la que debería haber sido la noche más feliz de la vida de mi hijo. Ricardo, tenemos que detenerla. Pero si acudimos a David con esto ahora sin pruebas absolutas, ella simplemente lo negará todo y desaparecerá. Nunca podremos ayudar a las otras víctimas. ¿Qué sugiere? Me giré para mirarlo, sintiendo esa determinación familiar que me había acompañado durante 15 años de maternidad soltera y 25 años lidiando con el drama adolescente. Sugiero que le demos a Jessica exactamente lo que quiere. La reunión de mañana. Pero con algunas modificaciones que no espera. Señora Thompson, eso es extremadamente peligroso. Si Jessica está tan desesperada como creemos que está, Ricardo, he pasado toda mi carrera lidiando con adolescentes manipuladores que se creen más listos que los adultos que los rodean. Créame, sé cómo manejar a alguien como Jessica. ¿Qué tiene en mente? Sonreí, sintiéndome más lúcida de lo que había estado en toda la noche. Vamos a dejar que Jessica crea que ha ganado, y luego vamos a destruirla. A la mañana siguiente, me desperté con el tipo de claridad que surge de comprender por fin la verdadera naturaleza de un problema. Pasé la noche investigando todo lo que pude encontrar sobre fraude de inversiones, abuso a personas mayores y los requisitos legales para grabar conversaciones en España. A las 6 de la mañana tenía un plan. Ricardo me había puesto en contacto con la inspectora Sara Martínez la noche anterior, y ella había accedido a reunirse con nosotros a las 7 de la mañana en una cafetería cerca de la comisaría. Sara resultó ser una mujer de 40 y tantos años con ojos penetrantes y el tipo de actitud sensata que reconocí de años lidiando con directores de escuela. Señora Thompson, dijo, instalándose en nuestro stand de la esquina con un gran café solo. Ricardo me ha puesto al día sobre la situación. Tengo que decir que lo que propone es arriesgado. Más arriesgado que dejar que Jessica siga robando a más personas mayores, respondí. Un punto justo. Pero si esto sale mal, podría ponerse en peligro físico. No sabemos lo desesperados que están Jessica y sus socios. Saqué mi teléfono y le mostré a Sara el mensaje de texto que había recibido a las 6:30 de la mañana. Marta, qué ilusión me hace nuestra reunión de hoy. Encontré una oportunidad de inversión que podría duplicar tus ahorros de jubilación en 6 meses. ¿Podemos cambiar nuestra reunión a las 2 de la tarde? Tengo el papeleo listo. Jessica, 6 meses para duplicar mi dinero, dije con sequedad. Eso no suena sospechoso en absoluto. La inspectora Martínez se rió a pesar de sí misma. De acuerdo. Veo por qué quiere atraparla. Pero tenemos que hacerlo legal y de forma segura. Durante la hora siguiente, elaboramos los detalles. Yo me reuniría con Jessica según lo planeado, pero la inspectora Martínez estaría escuchando desde la habitación contigua con un dispositivo de grabación. Ricardo se posicionaría fuera con agentes de apoyo. Lo más importante, no firmaría nada ni transferiría dinero real. El objetivo es conseguir que declare explícitamente lo que está haciendo y cómo funciona la estafa, explicó la inspectora Martínez. Si podemos conseguir que admita el fraude en la grabación, especialmente con detalles sobre otras víctimas, tendremos suficiente para una condena. ¿Y qué pasa con Marcos y el resto de su red? Un paso a la vez. Si conseguimos que Jessica coopere, podría darnos a los peces gordos.
A la 1:45 de la tarde, llegué al edificio de oficinas de Jessica en el centro de Madrid. La suite que me había dado conducía a un espacio de oficina genérico, con muebles temporales y carteles motivacionales que parecían comprados en una gasolinera. Una configuración temporal clásica, diseñada para parecer legítima, pero fácil de abandonar rápidamente. Jessica me saludó con un abrazo entusiasta y su habitual sonrisa de 1.000.000 de euros. «Marta, qué bien te ves. Me alegro mucho de que hayas decidido tomar el control de tu futuro financiero». «Bueno, has sido muy persistente», dije, instalándome en la incómoda silla plegable frente a su escritorio. «Y David habla muy bien de tu experiencia. David es un amor. Solo quiere lo mejor para su madre». Jessica sacó una carpeta gruesa. «Ahora, he estado trabajando con mi socio Marcos para identificar algunas oportunidades exclusivas que serían perfectas para alguien con tu experiencia y activos». «¿Tu socio Marcos?», pregunté inocentemente. No creo que David lo haya mencionado. Un breve destello cruzó el rostro de Jessica. «Marcos se encarga de las estrategias de inversión más sofisticadas. Trabaja entre bastidores sobre todo. Me encantaría conocerlo. ¿Está aquí hoy?» «Lamentablemente, no. Está cerrando un trato importante para otro cliente. Pero no te preocupes. Tengo plena autoridad para gestionar tu cuenta». Jessica abrió la carpeta y sacó varios documentos de aspecto oficial. «Ahora, necesitaré información básica sobre tus holdings actuales». Durante los siguientes 20 minutos, le di a Jessica mentiras cuidadosamente elaboradas sobre mi situación financiera, inflando mis activos lo suficiente como para convertirme en un objetivo atractivo, pero no tanto como para que sospechara. Ella tomó notas detalladas, haciendo preguntas inquisitivas sobre mis cuentas, mis beneficiarios y mi planificación patrimonial. «La oportunidad que quiero discutir contigo hoy», dijo Jessica, con un tono de voz conspiratorio, «es algo que solo ofrecemos a clientes muy especiales, bonos municipales respaldados por paraísos fiscales offshore que garantizan un rendimiento del 25% en 6 meses. «Eso suena demasiado bueno para ser verdad», dije, interpretando a la abuela cautelosa a la perfección. «Eso es lo que dicen todos nuestros clientes inicialmente», se rió Jessica. «Pero Marta, nunca hemos tenido un cliente que pierda dinero con este programa. Nunca. De hecho, la señora Pérez de tu barrio duplicó sus inversiones de la Seguridad Social con nosotros el mes pasado». «¿La señora Pérez?». Mi corazón dio un vuelco. Leonor Pérez tenía 87 años y había estado mostrando signos de problemas de memoria durante meses. «¿De verdad? ¿Leonor invirtió contigo?». «Oh, sí. Es una de nuestras clientes más exitosas. De hecho», Jessica bajó la voz, «ya ha obtenido suficientes ganancias para comprar ese coche nuevo que tanto quería». Eso era imposible. Leonor ya no conducía y había estado hablando de vender su coche durante meses. Jessica estaba mintiendo sobre el éxito de Leonor o mintiendo sobre la participación de Leonor por completo. «¿Cuánto necesitaría invertir para ver ese tipo de rendimientos?», pregunté. Los ojos de Jessica se iluminaron con una emoción depredadora. «Para el programa completo, recomendamos transferir todos los activos líquidos para maximizar el potencial de crecimiento compuesto». Acababa de caer directamente en la trampa de la inspectora Martínez. «Todos los activos líquidos», repetí, dejando que mi voz mostrara la cantidad justa de confusión de persona mayor mezclada con codicia. «Eso parece mucho para invertir de una vez, Marta. Entiendo tu vacilación, pero piénsalo. Has trabajado toda tu vida. Te has sacrificado tanto para construir tu nido. ¿No mereces verlo crecer dramáticamente en tus años dorados?». Jessica se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando a lo que reconocí como una sinceridad ensayada. Después de lidiar con adolescentes manipuladores durante 25 años, podía detectar la empatía falsa desde el otro lado de un campo de fútbol. «La cosa es», continuó, «que esta oportunidad tiene una ventana muy limitada. Mis socios offshore solo pueden aceptar un cierto número de nuevos inversores cada trimestre, y solo nos quedan 2 plazas. Tácticas de venta de alta presión clásicas. Crear escasez artificial para forzar decisiones rápidas. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Lo ideal sería presentar tu papeleo hoy.
Sé que parece rápido, pero Marta, he visto a demasiadas personas perder oportunidades que cambian la vida porque esperaron demasiado. Jessica sacó un formulario de autorización de transferencia que parecía lo suficientemente oficial como para engañar a la mayoría de la gente. Pero yo había pasado años corrigiendo exámenes y podía detectar un documento que había sido creado apresuradamente en Microsoft Word. Este formulario te daría autorización para mover mis fondos solo temporalmente, mientras configuramos tus nuevas cuentas de inversión. Es un procedimiento estándar. La sonrisa de Jessica nunca flaqueó, pero la sorprendí mirando su reloj. Los mercados offshore cierran a las 4 de la tarde, hora de la costa este, así que tenemos que movernos rápidamente. Antes de firmar nada, ¿podrías contarme más sobre algunos de tus otros clientes exitosos, además de Leonor Pérez? Jessica dudó por un momento. Bueno, está Humberto Villalobos. Ha obtenido más de 200.000 euros en ganancias este año. Humberto Villalobos. Ricardo lo había identificado como uno de los invitados mayores de la boda de David, que había perdido todos sus ahorros de la Seguridad Social a manos de Colomer y Miller Consultoría Financiera. Eso es maravilloso, dije. ¿Podría hablar con Humberto? Obtener su recomendación directamente. Oh, Humberto está viajando por Europa ahora mismo, disfrutando de sus ganancias, dijo Jessica rápidamente. Pero puedo mostrarte sus extractos de cuenta. Sacó un documento que pretendía mostrar las ganancias de inversión de Humberto. Los números parecían impresionantes hasta que te dabas cuenta de que estaban impresos en papel normal, sin membrete ni verificación oficial. Había visto informes de notas falsos, más convincentes de estudiantes que intentaban evitar las reuniones de padres. Jessica, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto, Marta. Quiero que te sientas completamente cómoda con este proceso. ¿Cómo te has vuelto tan experta en inversiones? David mencionó que trabajas en marketing. Otro destello cruzó su rostro. Trabajo en marketing, pero he estado estudiando gestión financiera como un interés secundario. Marcos me ha estado asesorando, enseñándome sobre mercados internacionales y vehículos de inversión especializados. ¿Cómo conociste a Marcos? Marcos es mi primo. Crecimos en la misma zona. Él me ayudó a empezar en este negocio. Las respuestas de Jessica se estaban volviendo más cortas, más cortantes. Estaba claramente incómoda con las preguntas que se desviaban de su guión de ventas. ¿Y decidieron ayudar específicamente a las personas mayores? Nos centramos en inversores maduros, porque a menudo tienen activos que no están trabajando tan duro como podrían. Personas como tú, Marta, que han sido conservadoras con su dinero, pero merecen ver un crecimiento real. Eso es muy considerado por tu parte. Hice una pausa, fingiendo estudiar el formulario de transferencia. Jessica, tengo que preguntar. David no sabe acerca de tu asociación de negocios con Marcos, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, no le has hablado sobre tu negocio de inversión, sobre ser socia de negocios con tu primo, sobre nada de esto. La máscara de Jessica se cayó por completo por un momento, y vi algo frío y calculador debajo. David no necesita preocuparse por asuntos financieros. Está centrado en su carrera y yo me encargo de nuestras estrategias de inversión. ¿Nuestras estrategias de inversión? Así que el dinero de David también está involucrado. Solo pequeñas cantidades por ahora. Nada significativo. Jessica volvió a mirar su reloj. Marta, realmente necesito una decisión hoy. Esta oportunidad, lo haré. Dije de repente. El rostro de Jessica se iluminó con genuina sorpresa y deleite. ¿De verdad? Oh, Marta, estás tomando una decisión muy inteligente. No te arrepentirás de esto. Solo necesito hacer una llamada rápida a mi banco para confirmar algunos números de cuenta, dije, sacando mi teléfono. ¿Está bien? Por supuesto. Tómate tu tiempo. Salí al pasillo y fingí llamar a mi banco, mientras en realidad enviaba un mensaje de texto a la inspectora Martínez. Está admitiendo haber invertido el dinero de David sin su conocimiento. Siga grabando. Cuando regresé a la oficina, Jessica tenía varios formularios extendidos sobre su escritorio. De acuerdo. He preparado todo. Si pudieras firmar aquí, y poner tus iniciales aquí. Antes de firmar,
¿Podrías explicarme exactamente cómo funciona este proceso? Quiero entender a dónde irá mi dinero. Y fue entonces cuando Jessica cometió su error fatal. Pensando que me tenía enganchada, comenzó a explicar detalladamente cómo el dinero se transferiría a las cuentas de Marcos, cómo las inversiones offshore eran en realidad solo cuentas de retención, y cómo los rendimientos falsos se generaban utilizando dinero de nuevos inversores. Estaba describiendo una estafa piramidal de libro de texto, y la inspectora Martínez estaba grabando cada palabra. Así que los rendimientos que veo en mis extractos de cuenta, dije, asegurándome de haber entendido correctamente, vienen de nuevos inversores, no de ganancias de inversión reales. Bueno, inicialmente sí, dijo Jessica, aparentemente sin darse cuenta de que acababa de confesar fraude de valores. Pero a medida que el programa crece y adquirimos vehículos de inversión más sofisticados, los rendimientos se vuelven autosuficientes. Y Marcos se encarga de los aspectos técnicos de mover el dinero entre cuentas. Marcos es brillante con las estructuras financieras. Estableció una red de cuentas que nos permite maximizar los rendimientos mientras minimizamos las implicaciones fiscales. Jessica estaba ganando confianza ahora, claramente pensando que me estaba impresionando con su sofisticación. ¿Cuántos clientes gestionan actualmente? Nos acercamos a las 50 cuentas activas con activos totales bajo gestión de unos 12 millones de euros. 12 millones de euros. El número me golpeó como un tren de carga. Esto no era solo una pequeña estafa dirigida a unas pocas personas mayores. Era una operación masiva que había estado destruyendo sistemáticamente vidas durante meses, posiblemente años. Eso es bastante impresionante para un negocio tan joven, dije. Marcos ha estado construyendo relaciones en este espacio durante casi 5 años. Me uní a él hace 2 años cuando me di cuenta de la cantidad de potencial que había para ayudar a poblaciones desatendidas como jubilados y viudas. Ayudar. De hecho, usó la palabra ayudar mientras describía cómo robaban los ahorros de toda la vida de personas mayores vulnerables. Jessica, ¿puedo preguntar cómo se conocieron tú y David? ¿Fue a través de tu trabajo de inversión? Oh, no. Nos conocimos en un evento de recaudación de fondos para servicios para personas mayores. David estaba como voluntario, y yo estaba allí representando nuestros servicios de planificación financiera. Jessica sonrió ante el recuerdo. Era tan apasionado por ayudar a las personas mayores, y supe que seríamos perfectos juntos. La ironía era asombrosa. David había conocido a su esposa en un evento benéfico para personas mayores, sin saber nunca que ella estaba allí para buscar posibles víctimas de fraude. Eso es tan romántico, dije. ¿Y él ha apoyado tu negocio? David es maravilloso, pero realmente no entiende de finanzas. Prefiere centrarse en su trabajo de ingeniería y dejarme a mí la gestión de nuestras inversiones. El tono de Jessica cambió ligeramente. A veces creo que es mejor cuando los cónyuges no se involucran demasiado en los detalles profesionales del otro. Puede complicar la relación. ¿Ha invertido David contigo directamente? Pequeñas cantidades. Su plan de pensiones. Algunos bonos de ahorro. Nada importante todavía. Pero a medida que el negocio crece, dejó la frase a medias, dándose cuenta de que podría estar diciendo demasiado. ¿Estás planeando invertir más dinero de David? Solo a medida que surjan oportunidades que beneficien los objetivos financieros a largo plazo de nuestra familia. Tuve que morderme la lengua para no preguntar si esos objetivos incluían sentencias de prisión federal. Jessica, estos formularios que quieres que firme parecen bastante completos. ¿Debería revisarlos mi abogado primero? Por primera vez desde que empezamos a hablar, Jessica pareció genuinamente preocupada. Marta, los abogados a menudo no entienden los vehículos de inversión complejos, tienden a ser demasiado cautelosos, y pueden hacer que pierdas oportunidades urgentes. Pero seguramente para esta cantidad de dinero. Lo que puedo hacer, interrumpió Jessica, es ofrecerte una inversión de prueba más pequeña, digamos 50.000 euros para empezar. Podrás ver los rendimientos por ti misma, y luego podremos discutir cantidades mayores una vez que te sientas cómoda con el proceso. 50.000 euros. Calderilla en comparación con lo que pensaba que yo tenía, pero aún así suficiente para arruinar los planes de jubilación de la mayoría de las personas. Eso suena más razonable, dije.
pero sigo sin entender por qué tiene que hacerse hoy. Porque el trimestre se cierra mañana y mis socios offshore no aceptarán nuevas inversiones hasta enero. Marta, si esperas, perderás 6 meses de ganancias potenciales. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Sin mirarlo directamente, pude ver que era de la inspectora Martínez. Tenemos suficiente. Salga de forma segura. ¿Sabes qué, Jessica? Todo esto suena maravilloso, pero creo que primero quiero discutirlo con David. Marta, pensé que habíamos acordado que David no necesita involucrarse en cada detalle de tu planificación financiera. He cambiado de opinión. David es un hombre inteligente, y si esta inversión es tan buena como dices, él también querrá participar. En realidad, eso podría no ser posible. La voz de Jessica había adquirido un tono frío que no había escuchado antes. Estos programas tienen perfiles de inversor muy específicos, y es posible que David no cumpla los requisitos. ¿Por qué no calificaría? Restricciones de edad, requisitos de activos mínimos, varios factores técnicos. Jessica estaba claramente inventando esto sobre la marcha. Marta, te aconsejo encarecidamente que tomes esta decisión de forma independiente. Involucrar a David podría complicarlo todo. Me levanté, recogiendo mi bolso. Agradezco todo el tiempo que has dedicado a explicar esto, Jessica, pero creo que necesito consultarlo con la almohada. Marta, por favor, siéntate. No hemos terminado aquí. El cambio en su tono fue sorprendente. Atrás quedó la nuera dulce y preocupada. En su lugar, se encontraba alguien que sonaba desesperada y potencialmente peligrosa. «De verdad tengo que irme», dije, avanzando hacia la puerta. «No», dijo Jessica con firmeza. «No lo entiendes. Ya hemos comprometido tu plaza con los socios offshore. Si no completas la transacción hoy, habrá penalizaciones». Fue entonces cuando supe que la inspectora Martínez había tenido razón sobre el peligro. Jessica no iba a dejarme marchar. ¿Penalizaciones?, pregunté, con la mano paralizada en el pomo de la puerta. ¿Qué tipo de penalizaciones? Tarifas de compromiso, costes administrativos, gastos por pérdida de oportunidad. Jessica estaba inventando términos sobre la marcha, pero su voz transmitía una amenaza que me aceleró el corazón. Marta, estos grupos de inversión internacionales no se toman a la ligera el incumplimiento de contratos. Pero no he firmado ningún contrato. En el momento en que aceptaste participar, presenté el papeleo preliminar en tu nombre. Retirarse ahora podría resultar en acciones legales. Me giré para mirarla, y por primera vez, desde que conocí a Jessica, la estaba viendo sin la máscara. Su maquillaje perfectamente aplicado no podía ocultar la fría calculadora en sus ojos, y su sonrisa de diseñadora había sido reemplazada por algo que parecía casi depredador. Jessica, no he aceptado nada definitivo. Dije que lo consideraría. No, Marta, dijiste, y cito. Lo haré. Tengo testigos de esa conversación. ¿Qué testigos? Estamos solas en esta oficina. Jessica sacó su teléfono y me mostró una llamada activa que había estado funcionando durante los últimos 30 minutos. Marcos ha estado escuchando toda nuestra conversación, escuchó tu compromiso verbal y ya ha comenzado a procesar tu solicitud de inversión. Se me heló la sangre. Si Marcos había estado escuchando, también me había escuchado hacer preguntas detalladas sobre su operación, recopilar información sobre sus otras víctimas e intentar que Jessica se incriminara. Sabían que los estaba investigando. Quiero hablar con Marcos, dije, tratando de mantener la voz firme. Lamentablemente, está en una reunión con otros inversores, pero me pidió que me asegurara de que completemos tu papeleo hoy antes de que haya malentendidos. Jessica se movió entre yo y la puerta, y me di cuenta de que estaba esencialmente atrapada en una pequeña oficina, con alguien que acababa de revelarse como mucho más peligrosa de lo que había anticipado. Jessica, me voy a ir ahora. Podemos discutir esto más tarde con David presente. Me temo que eso no es posible. Sacó un contrato mucho más detallado que el formulario que me había mostrado antes. Este es un acuerdo de inversión vinculante. Tienes que firmarlo hoy. Eché un vistazo al documento y sentí que mi presión arterial aumentaba. No era solo un contrato de inversión. Era un poder notarial financiero integral que le daría a Jessica el control sobre todos mis activos. Esto te da acceso completo a mis cuentas, dije.
Solo temporalmente, mientras optimizamos tu cartera de inversiones. Es un procedimiento estándar para transacciones internacionales. Nada de esto era estándar, y ambas lo sabíamos. Jessica estaba esencialmente exigiendo que le cediera los ahorros de toda mi vida en este momento, con amenazas de consecuencias legales si me negaba. ¿Y si no firmo? Marta, no hagamos esto más difícil de lo necesario. Viniste aquí hoy porque confías en mí, porque quieres asegurar tu futuro financiero. No dejes que el miedo al éxito sabotee esta oportunidad. Todavía estaba tratando de mantener la pretensión de que esta era una discusión de inversión legítima, pero su lenguaje corporal contaba una historia diferente. Estaba posicionada entre yo y la única salida. Su teléfono todavía estaba conectado a Marcos, y me había dejado claro que irse no era una opción. Fue entonces cuando escuché el sonido más hermoso del mundo. La voz de Ricardo en el pasillo, lo suficientemente fuerte como para ser claramente audible a través de las delgadas paredes de la oficina. Disculpe, estoy buscando la suite 247. Vengo a reunirme con Colomer y Miller Consultoría Financiera. El rostro de Jessica se puso pálido. ¿Quién es ese? No tengo idea, dije inocentemente, aunque mi corazón latía con alivio. Ricardo y la inspectora Martínez estaban ejecutando su plan de apoyo. Marta, tienes que firmar este documento ahora mismo. Jessica me empujó el contrato. Su compostura finalmente se rompió por completo. ¿O qué? Pregunté, sintiéndome más valiente ahora que sabía que la ayuda estaba justo afuera. O Marcos se sentirá muy decepcionado, y a Marcos no le gusta que lo decepcionen. La amenaza era inconfundible. Ahora, Jessica había abandonado toda pretensión de ser una asesora de inversiones legítima, y estaba esencialmente exigiendo mi dinero a punta de pistola, metafóricamente hablando, aunque estaba empezando a preguntarme sobre la parte literal. Fue entonces cuando la voz de la inspectora Martínez se unió a la de Ricardo en el pasillo. Policía de Madrid. Estamos buscando la suite 247. Jessica giró hacia la puerta. El pánico inundó su rostro. Me tendiste una trampa. No, Jessica. Te tendiste una trampa tú misma en el momento en que decidiste robar a personas mayores y usar a mi hijo como tapadera para tus crímenes. La puerta se abrió de golpe, y la inspectora Martínez entró con 2 agentes uniformados. Jessica Miller queda arrestada por conspiración para cometer fraude, abuso a personas mayores y violaciones de valores. Mientras le leían sus derechos, Jessica me miró con puro odio. No entiendes lo que has hecho. Marcos no va a permitir esto. Esta organización es más grande de lo que crees. Tal vez, dije con calma, pero está a punto de hacerse mucho más pequeña. Mientras se llevaban a Jessica esposada, sentí una mezcla de alivio y temor. La habíamos impedido robar mi dinero, y teníamos suficientes pruebas para encarcelarla durante mucho tiempo, pero sus últimas palabras resonaron en mi mente. Esta organización es más grande de lo que crees. Tenía la inquietante sensación de que Jessica Miller era solo la punta del iceberg. 3 horas después, estaba sentada en la oficina de la inspectora Martínez, todavía asimilando todo lo que había sucedido. El dispositivo de grabación había capturado la confesión detallada de Jessica sobre la estafa piramidal, su admisión de usar dinero de nuevos inversores para pagar rendimientos falsos y sus amenazas cuando intenté irme. Señora Thompson, lo que hizo hoy fue increíblemente valiente, dijo la inspectora Martínez, revisando sus notas. Pero Jessica tenía razón en una cosa. Esta organización es mucho más grande de lo que pensábamos inicialmente. ¿Mucho más grande cuánto? Según la información que Jessica proporcionó durante el interrogatorio, Colomer y Miller Consultoría Financiera forma parte de una red que opera en 6 regiones. Estamos hablando de potencialmente 50 a 60 personas involucradas en la gestión de esquemas de fraude por valor de decenas de millones de euros. Ricardo, que había estado sentado en silencio en la esquina, finalmente habló. ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Se puede recuperar algo del dinero? Algo, con suerte. Pero, Marta, necesito advertirte. El arresto de Jessica enviará ondas de choque a través de su red. Marcos Colomer y los otros organizadores sabrán que su operación ha sido comprometida, lo que significa
significa que o bien desaparecerán con el dinero al que puedan acceder, o intensificarán sus esfuerzos para extraer activos de las víctimas existentes antes de que la policía pueda detenerlos. Pensé en Leonor Pérez, de 87 años y con signos de problemas de memoria. En Humberto Villalobos, que supuestamente había perdido los ahorros de su seguridad social. En todas las personas mayores que habían asistido a la boda de David y sin saberlo habían caído en una trampa. ¿Qué pasa con David?, pregunté. ¿Cómo le decimos que su esposa es una criminal que utilizó su boda como evento de reclutamiento para víctimas de fraude? La inspectora Martínez y Ricardo intercambiaron una mirada. En realidad, señora Thompson, David está fuera. Ha estado esperando durante más de 1 hora para hablar con usted. Mi corazón dio un vuelco. Lo sabe. Tuvimos que traerlo para interrogarlo una vez que Jessica fue arrestada. No lo está asimilando bien. Seguí a la inspectora Martínez por el pasillo hasta una pequeña sala de conferencias donde David estaba desplomado en una silla, con un aspecto de haber envejecido 10 años en una tarde. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, lo siento mucho. No tenía ni idea. Te juro que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo Jessica». Lo abracé, sintiendo sus hombros temblar con sollozos silenciosos. «Lo sé, cariño. Sé que no lo sabías. Me estaba utilizando nuestro matrimonio, nuestra boda, todo. Esas personas en nuestra recepción no eran invitados, eran objetivos». David se apartó para mirarme. «Mamá, ella tiene acceso a algunas de mis cuentas. Mi plan de pensiones, unos 75.000 euros en bonos de ahorro. Lo resolveremos», dije con firmeza. «Lo importante es que estás a salvo, y ahora sabemos la verdad». Pero, ¿cómo pude ser tan ciego? Mirando hacia atrás, había señales, las llamadas telefónicas secretas, los viajes de negocios de los que nunca quería hablar, la forma en que siempre desviaba las preguntas sobre su trabajo. David se pasó las manos por el pelo, y Marcos. Pensé que solo era su primo que vivía fuera de la ciudad. Nunca sospeché que eran socios de negocios que dirigían una operación criminal. Dios, incluso usó mi amor por ti en mi contra, siempre presionándome para que te animara a optimizar tus inversiones. David, te enamoraste de quien creías que era. Eso no es culpa tuya. La inspectora Martínez se aclaró la garganta. David, necesito preguntar. ¿Jessica alguna vez mencionó a parientes mayores, amigos de la familia o conocidos que pudieran tener activos importantes? Siempre estuvo muy interesada en las familias de mis compañeros de trabajo, especialmente en cualquiera que mencionara a padres o abuelos mayores con dinero. Sugería que los invitara a cenar. Decía que le encantaría conocerlos. El rostro de David se arrugó. Me estaba usando para buscar víctimas. Vamos a necesitar una lista de cualquiera en quien Jessica mostrara un interés particular en conocer. Por supuesto, lo que necesiten. Ricardo se inclinó hacia adelante. David, esto podría ser difícil de escuchar, pero creemos que Jessica y Marcos utilizaron la recepción de tu boda como un evento de reclutamiento activo. Hemos identificado al menos a 12 personas que se convirtieron en sus clientes a las pocas semanas de asistir a tu boda. ¿12 personas? David se quedó mirando la mesa. 12 personas mayores que confiaron en mí lo suficiente como para asistir a mi boda, y yo las conduje a una trampa. Tú no condujiste a nadie a ninguna parte, dije con firmeza. Jessica orquestó esto. Tú también fuiste una víctima. Una víctima que se casó con la depredadora. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, asimilando la magnitud del engaño de Jessica. Finalmente la inspectora Martínez habló. Hay buenas noticias. La cooperación de Jessica será esencial para construir casos contra el resto de la red. Si proporciona asistencia sustancial, muchas de las víctimas podrían recuperar al menos parte de su dinero. ¿Cooperará?, pregunté. Se enfrenta a 20 o 30 años en una prisión federal sin cooperación. Con cooperación, podría obtener 10 o 15. Tomará la decisión inteligente. 3 meses después, Jessica tomó la decisión inteligente. Su testimonio detallado condujo al arresto de Marcos Colomer y otros 17 miembros de su red de fraude. La investigación descubrió esquemas en Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Málaga y Bilbao, con pérdidas totales de las víctimas que superaban los 40 millones de euros. Leonor Pérez recuperó el 60% de sus ahorros de la Seguridad Social. Humberto Villalobos recuperó aproximadamente la mitad de los ahorros de toda su vida. Docenas de otras víctimas mayores recibieron una restitución parcial, aunque muchas nunca se recuperarían por completo del daño financiero y emocional que habían sufrido. David solicitó el divorcio inmediatamente después del arresto de Jessica. El proceso fue complicado por los procedimientos penales, pero 6 meses después, fue legalmente liberado de la mujer que había convertido el día de su boda en una escena de crimen. En cuanto a mí, aprendí que a veces la mejor manera de proteger a tu familia es confiar en tus instintos, hacer preguntas incómodas y nunca subestimar el poder de una maestra decidida enfrentándose a alguien que se cree más inteligente que todos los demás en la sala. El estudio de Ricardo volvió a centrarse en ocasiones felices en lugar de investigaciones criminales, pero mantuvo mi información de contacto, y ocasionalmente nos reuníamos para tomar café, para comparar notas sobre asesores financieros sospechosos que se dirigían a clientes mayores. Porque, como Jessica nos había advertido durante su arresto, organizaciones como la suya no desaparecen fácilmente, evolucionan, se adaptan y siempre tienen una nueva generación de estafadores listos para aprovecharse de la confianza de las personas y el amor por sus familias. Pero también subestiman la capacidad de lucha de una madre que protege a su hijo, o de un fotógrafo que busca justicia para su madre, o de una inspectora comprometida a proteger a personas mayores vulnerables. Y a veces, solo a veces, esa subestimación es exactamente lo que los derriba. El proceso de recuperación para David fue largo y doloroso. La humillación pública, la pérdida de confianza en su propio juicio y el golpe de la traición lo habían dejado emocionalmente marcado. Durante los primeros meses, se mudó de nuevo a mi apartamento, durmiendo en el sofá como un adolescente asustado. Se sentía culpable, no por sus acciones, sino por haber sido el conducto involuntario de la estafa de Jessica. «Mamá», me dijo una noche, con los ojos hundidos, «siento que mi matrimonio fue una broma cruel. Cada momento, cada palabra, cada abrazo, todo fue una mentira calculada. Yo me convertí en su ancla. No le ofrecí consejos sobre citas ni sobre su carrera. Simplemente le ofrecí la presencia constante de un amor que sabía que era incondicional y real. Cociné sus comidas favoritas. Me senté con él en silencio mientras veía partidos de fútbol y le recordé pacientemente que su valor no estaba ligado a su error. «David», le dije una tarde, «tu corazón es grande y confiaste en alguien que no merecía tu confianza. Eso no te convierte en tonto, te convierte en una víctima de alguien muy malvado». Al mismo tiempo, mi propia vida comenzó una reestructuración tranquila. La confrontación con Jessica, aunque aterradora, había sido un catalizador para mi propia liberación. Ya no era solo la viuda Marta con una pensión de maestra. Yo era la mujer que había desmantelado un esquema de fraude multimillonario. Volví a las clases de literatura que había pospuesto. Me uní a un club de senderismo que me obligaba a salir de Madrid todos los fines de semana, y quizás lo más sorprendente, acepté una invitación para asesorar a la Policía de Madrid en un programa piloto para sensibilizar a las personas mayores sobre el fraude de inversiones. Mi función era utilizar mis años de experiencia en la enseñanza para explicar a los agentes las tácticas de manipulación psicológica que utilizan los estafadores. Conocen a sus objetivos mejor que la mayoría de los delincuentes, les expliqué en mi primera sesión. Saben dónde están sus vulnerabilidades emocionales, dónde están sus puntos ciegos. Tienen un guión para cada situación. Y si no se sigue el guión, se vuelven agresivos. La inspectora Martínez se convirtió en una especie de amiga. Me llamaba a menudo, no solo por el caso, sino para comparar notas sobre el complicado equilibrio entre la justicia y la sanación. El trabajo con la policía me dio un propósito que trascendía mi experiencia como maestra. Estaba utilizando el dolor de mi traición para evitar que otras mujeres sufrieran la misma devastación. Me sentía honrada y por primera vez en años, completamente viva. David, al verme florecer, comenzó a redescubrirse a sí mismo. Dejó su trabajo de ingeniería,
que odiaba, y comenzó a dar clases de carpintería en una escuela técnica local, una pasión que había heredado de su abuelo. La sentencia de Jessica Miller llegó 9 meses después de su arresto. 25 años en una prisión federal. Marcos Colomer recibió una sentencia de 18 años después de cooperar a regañadientes con los fiscales. La inspectora Martínez me llamó esa tarde. «Ha terminado, señora Thompson. Pueden empezar a vivir sus vidas de nuevo». Sentí un alivio profundo, pero también una tristeza persistente. La justicia había sido servida, pero las cicatrices emocionales permanecerían. Un año después del arresto de Jessica, David y yo estábamos sentados en mi patio. Había reformado el jardín, plantando rosales blancos y rojos en homenaje a las fotos de boda que me habían revelado la verdad. David estaba en paz, aunque su cinismo sobre el amor persistía. «Mamá», me dijo, observando un colibrí. «Me pregunto si alguna vez volveré a confiar en alguien». Le recordé las palabras que él me había dicho hace un año, que su corazón era grande. Le recordé que la traición de Jessica no había sido su culpa. Le animé a ir a terapia para procesar el trauma. Al principio se resistió, pero finalmente fue. El terapeuta le ayudó a desentrañar el complicado nudo emocional de su matrimonio. Le ayudó a entender que su deseo de una familia, de un amor duradero, no había sido ingenuo, sino humano. Mi propio networking inusual continuó. En una de mis caminatas de fin de semana, conocí a un viudo de Barcelona llamado Jaime, un arquitecto retirado con una risa profunda y ojos amables. Jaime había pasado por una experiencia de traición diferente, pero igual de dolorosa. Su socio de negocios de toda la vida le había robado y casi lo había llevado a la bancarrota. Nos unimos por la experiencia compartida de la traición y la resiliencia. Nuestra relación era lenta y cautelosa, construida sobre el respeto mutuo, la honestidad brutal y la comprensión de que ambos éramos personas reconstruidas. Jaime nunca me presionó para que le hablara de mis finanzas, y yo nunca le pedí detalles sobre las suyas. Simplemente disfrutamos de la compañía del otro, de los tours culturales y de las cenas tranquilas en su piso en Barcelona con vistas al Mediterráneo. 2 años después de la boda, David estaba listo para volver a su propia vida. Encontró un apartamento pequeño y tranquilo, cerca de la escuela técnica donde daba clases. Antes de mudarse, me abrazó con una fuerza que me hizo temblar. «Gracias, mamá», me susurró. «Me salvaste, no solo de Jessica, sino de convertirme en alguien tan cínico como ella. Me enseñaste que la verdad es lo único que vale la pena». Lo que David no sabía era que él también me había salvado a mí. Me había liberado de la jaula de la maternidad posesiva, de la creencia de que mi vida solo tenía valor si se sacrificaba por la suya. Al luchar por él, yo también había descubierto mi propia fuerza y mi propio valor. El caso de Colomer y Miller Consultoría Financiera se convirtió en un estudio de caso en la Escuela de Negocios de Madrid. Mi trabajo con la policía y mi testimonio incisivo contra Jessica y Marcos me ganaron una reputación inusual. Los medios me apodaron la maestra vengadora. Al principio me molestó, pero luego lo acepté. Si mi historia, con sus matices de dolor y triunfo, podía ayudar a otras personas mayores a protegerse, entonces estaba dispuesta a llevar ese título. Mi plan piloto de sensibilización con la policía se amplió a un programa nacional. Viajé por España, hablando con grupos de personas mayores, explicándoles las tácticas de manipulación y recordándoles que su dinero les pertenecía y que tenían derecho a decir no sin sentirse culpables. La culpa, les decía, es la herramienta más poderosa de un estafador. En el 3er aniversario de la boda de David, que ahora él celebraba como su día de la liberación, Jaime y yo estábamos de vacaciones en Portugal. Recibí una llamada de Ricardo Bernal, el fotógrafo. «Señora Thompson», dijo, su voz alegre, «tengo un cliente que quiere contratarme para un reportaje sobre mujeres que cambiaron de vida después de la traición. Pensé inmediatamente en usted. ¿Le gustaría participar?» Acepté. El reportaje se publicó en una revista de gran tirada. En la foto, yo estaba en mi jardín, rodeada de mis rosales, con una sonrisa serena. La leyenda decía: Martha Thompson, de la maestra vengadora a la asesora de confianza. Había pasado del dolor a la sabiduría, de la rabia al propósito. Mi vida con Jaime,
Era una sinfonía de tranquilidad y aventura. Viajamos, asistimos a conciertos de música clásica y hablamos durante horas sobre arte, política e historia. Jaime me veía por quien era. Una mujer inteligente, fuerte y con un pasado complicado, pero que elegía vivir en el presente. Yo me sentía amada, no por lo que podía dar, sino por lo que era. En cuanto a David, él estaba saliendo con una joven arquitecta, con una risa contagiosa y un sentido del humor que iluminaba su vida. David fue cauteloso al principio, pero su honestidad y transparencia se ganaron lentamente la confianza de ella. Me presentó a ella y la observé cuidadosamente. No había un solo signo de la ambición depredadora de Jessica, solo una mujer dulce, con ambiciones propias y un respeto genuino por David. La última pieza del rompecabezas de mi sanación llegó en forma de una carta. Era de una mujer en Sevilla, de 91 años, que había perdido a su marido a manos de la red de Jessica, pero que había recuperado una porción de sus ahorros gracias a mi testimonio. Señora Thompson, escribió, mi marido solía decir que la justicia tardía es una forma de injusticia. Pero su valentía nos dio un regalo más valioso que el dinero, la esperanza. Gracias por recordarnos que la edad no nos quita el derecho a la dignidad. Guardé la carta junto con la foto de la boda que Ricardo me había dado. El dolor siempre sería parte de mi historia, pero ya no controlaba mi vida. La traición de Jessica había sido mi mayor dolor, pero también había sido mi mayor liberación. Me había obligado a reconstruir mi vida sobre bases de honestidad y autovaloración. Había perdido una hija y un yerno, pero había ganado a un hijo más fuerte, una vida más rica y la dignidad de una mujer que finalmente se había puesto a sí misma en primer lugar.